Hola estimados amigos, amigas, un gusto saludarles. Su amigo Fabián Candopimbo del canal de YouTube Fabián Candopimbo, Cooperativismo y Economía Social y Solidaria. Cordial bienvenida a todos nuevamente y arrancamos con la charla de esta ocasión. La política de ahorros de una cooperativa. Quiero dar también algunos elementos importantes, sí, elementos importantes dentro de la línea, sí, de secuencia que tiene el canal de YouTube. Está estructurado en temas, ¿no? Economía social solidaria, cooperativismo, educación financiera, lo que yo les llamo inteligencia financiera en el manejo de los recursos. Y en esta temporada estamos trabajando con las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? Dando una descripción, una radiografía, un tema importante en cada una de las áreas que se manejan dentro de las cooperativas de ahorro y crédito o las cooperativas financieras, como se llaman en otros países, ¿no? Y que de antemano envío un abrazo fuerte a mis amigos de México, de Costa Rica, mis amigos de Panamá, mis amigos de Honduras, sí, mis amigos de España con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar y a varios amigos de Latinoamérica, sí, y de Europa. Gracias por la conexión, por los buenos mensajes, por los deseos positivos y para ustedes va siempre este trabajo, sí, esta propuesta de educación social y solidaria. Bueno, arrancamos con el tema la política de ahorros de la cooperativa. La agenda que tenemos para esta charla, vamos a tratar unas consideraciones iniciales, la normativa sobre ahorros, la política de ahorros, qué es la política de ahorros, qué elementos debe contener una política de ahorros y quiénes son los ejecutores de la política de ahorros. ¿Sí? Y procedemos. Bueno, como consideraciones iniciales, es importante, primero, conocer el debate entre el ahorro y el crédito. ¿Y por qué le pongo conocer el debate entre el ahorro y el crédito? Porque lastimosamente en las instituciones financieras, ¿sí? Más se da atención al crédito. Y desde luego, desde una visión comercial, el crédito es el que le genera los intereses, los ingresos para el funcionamiento de la institución. Pero cuando hablamos de instituciones financieras populares y solidarias, que son principalmente las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de ahorro, los bancos comunales, ¿sí? Las mutualistas, inclusive de ahorro, ¿sí? Para la vivienda, son organizaciones que tienen otra lógica, la cual es generar el proceso asociativo para, a través del dinero, ayudar a que se mejore las condiciones y la calidad de vida de los asociados. ¿Sí? Entonces no es que prima acá el modelo mercantil o el modelo comercial de que debemos crecer por crecer, sino debemos es ayudar a nuestros asociados a través de qué? A través del ahorro y el crédito. ¿Sí? Por ende es que esto de pronto para muchos amigos gerentes principalmente es una blasfemia inclusive decir que no es importante el crédito y eso tampoco se va a comentar acá. Sabemos que el crédito es un motor de la economía para el desarrollo, pero no le han dado la importancia necesaria y la importancia primordial que tiene el ahorro, ¿sí? El ahorro es un motor superior al crédito, inclusive para generar dinámica en la economía, porque el ahorro permite que el escaso ingreso que usted tiene, que usted recibe, le pueda generar un fondo para sus necesidades posteriores y no necesite del crédito, ¿sí? Porque como ustedes saben, la figura del crédito también en su lado positivo, ¿sí? De desarrollo, de ayuda, de tener el recurso para el emprendimiento, para los proyectos, para sus necesidades personales, también trae consigo muchas cargas y muchos inconvenientes y problemas. ¿Cuándo? Cuando usted no sabe utilizar el crédito, cuando usted no puede pagar el crédito y principalmente cuando usted ha perdido en este caso la capacidad financiera para poder cubrir esa obligación. Por lo contrario, el ahorro le permite a usted de sus capacidades, de su esfuerzo, de su trabajo, guardar una parte y no necesita del crédito. O el crédito puede ser un complemento. ¿Sí? Entonces aquí es importante dejar definiendo bien claro
que este debate entre el ahorro y el crédito debe romperse y por el contrario debe unirse. Y eso está planteado en las cooperativas, por eso se llaman cooperativas de ahorro primero y luego de crédito. Pero lastimosamente la gente tiene el concepto de que el crédito es más importante y el crédito es más necesario o el crédito es más rápido de acceder. Cuando, por el contrario, si nosotros vamos a un proceso de autoanálisis personal, el ahorro es una estrategia mucho más rápida, más fácil y más eficiente de lograr los objetivos y las metas que usted se propone. ¿Sí? Siguiente, viene el asunto de la confusión del servicio de una cooperativa financiera, como se llama en otros países, y en el caso del Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito. Justamente lo que manifestaba, que muchas personas cuando oyen o miran una cooperativa dicen, ah, ahí me permiten el crédito, o ahí es más fácil el crédito. No está asociado en la psiquis colectiva, ¿sí? En el entender, ¿sí? En la conciencia de la persona que la cooperativa le puede ayudar mejor con su ahorro, porque inclusive, lo vamos a ver más adelante, sí, en las siguientes charlas, las cooperativas tienen un mejor rendimiento y una mejor cobertura, digamos así, sobre el interés en depósitos y en ahorros. Entonces, no es verdad que la cooperativa solamente sea crédito, sino la cooperativa tiene que generar y tiene que estimular el tema del ahorro en sus asociados. ¿Sí? Ya. Otro elemento importante dentro de este tema del ahorro o de la política de ahorro es que desde las instituciones financieras populares y solidarias hay un hueco, hay una falencia para justamente enfocarse al ahorro. Y muchas de ellas se enfocan en el crédito. Sí, dejando de lado el tema del ahorro, sino como un elemento compensatorio. Y por ende, si ustedes escuchan o hablan o preguntan en una cooperativa, ¿cuál es su política de crédito? Sin lugar a duda le van a rezar todos los elementos de la política de crédito. Pero si usted pregunta, ¿y cuál es su política de ahorros? Entonces ahí vamos a tener un hueco, ¿sí? Y ojo, no es que estoy generalizando de todas, sino de la mayoría de ellas. Y si usted, estimado amigo, gerente, amigo, socio, ¿sí? Que esta charla es para usted, está en este lineamiento, entonces tome esta información y defina cuál es la política de ahorro en su cooperativa, ¿sí? Y entienda que el ahorro es un motor de desarrollo que yo personalmente le considero mucho mejor y más viable que el crédito, ¿sí? Otro elemento importante, ¿sí? Dentro de estas consideraciones para constituir y para entender por qué la creación de una política de ahorro o por qué las instituciones financieras populares y solidarias, repito, cooperativas de ahorro y crédito o cooperativas financieras, cajas de ahorro, bancos comunales, bancos comunitarios, organizaciones de economía social y solidaria que generan estos fondos, inclusive se llaman fondos de ahorro, no son fondos de crédito, ¿sí? Son aquellos elementos que dan la responsabilidad connatural con nosotros como organizaciones financieras para motivar al desarrollo de sus asociados, ¿sí? Mediante una política que le dé este fomento al ahorro, ¿sí? Más que al crédito. Recuerden, en todas mis charlas y una de mis perspectivas y lineamientos siempre será preguntarse, ¿qué obtengo yo de beneficio como asociado de una cooperativa, caja, banco comunal, sí, banco comunitario, que crezca en activos, que tenga eh, muchas agencias, que tenga el edificio? ¿En qué mejora mis condiciones de vida? ¿Sí? Por el contrario, la política de motivación del ahorro, de fomento del ahorro y una buena premiación de ese ahorro, sí me genera mi rentabilidad y me genera recursos para yo mejorar mis condiciones de vida. ¿Sí? Entonces, por allí está la responsabilidad connatural de nosotros como organizaciones financieras populares y solidarias de motivar el ahorro, ¿sí? De fomentar el ahorro. Y el otro elemento
la capacidad de ahorro, ¿sí? La capacidad de ahorro sí es clave también dentro de este, no solo debate, sino de este análisis que nosotros debemos plantear, ¿sí? Como miembros de una cooperativa, como miembros de una caja, de un banco comunal, es buscar y medir cómo nosotros podemos identificar esa capacidad de ahorro, cómo podemos motivar esa capacidad de ahorro y también generar ideas y estrategias para que se estimule y se mantenga la capacidad de ahorro, se eleve la capacidad de ahorro de nuestros asociados. ¿Sí? Vamos a tomar unos datos importantes que lastimosamente, ¿sí? En el asunto de capacidad de ahorro, sí limitan y se afectan, porque muchas personas tienen justamente el concepto, ¿sí? El concepto equivocado de que el crédito nada más es el mecanismo o la tabla de salvación, ¿sí? Y no le ven al ahorro como lo que sí es verdaderamente la mejor estrategia para que usted pueda lograr cubrir sus necesidades y generar una rentabilidad, ¿ya? Con datos importantes, por ejemplo, según una encuesta, sí, una encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares urbanos y rurales, sí, que fue realizada por el INEGI en el año 2019, solamente el 2.52% de los menores de 18 años dispone de una cuenta de ahorros en el sistema financiero. En la población de mayor edad, sí, hay un alto grado de no utilización del sistema financiero. 54.21% reporta no tener cuenta activa en ninguna institución financiera. 42.77% manifiesta tener cuentas de ahorros activas. 1.7% tiene una cuenta corriente y 1.32% tienen cuentas de ahorro y crédito. Sí, de ahorro, perdón, y una cuenta corriente. Imagínense estos datos. Sí, lógicamente, ¿validan qué? El argumento de que no podemos ahorrar. Y eso es un tema importante dentro de esta charla, que usted la analice y que busque generar una política de ahorro que permita cambiar este escenario. Otros datos importantes en cuanto al porcentaje de ahorro según el género, ¿sí? 50% de la población de hombres mayores de edad reportan tener cuentas de ahorro formales frente a un 42% de la población de mujeres, ¿sí? Pero una cosa es que tenga la cuenta de ahorro y otra cosa es que ahorre, ¿sí? Ahí, por ejemplo, con otros datos ya más actualizados, se ha detectado y se ha validado más que detectado que las mujeres tienen mayor capacidad de ahorro, es decir, ahora que no tengan la cuenta es diferente, pero generan mayor ahorro, ¿sí? Según datos del INEGI en Ecuador, sí, estos datos claves, 58.8% de hogares cuenta con capacidad de ahorro, mire, ¿sí? Según datos del Global Findex del Banco Mundial, el 13% de la población mayor a 15 años en Ecuador reporta ahorrar para operar o expandir un negocio, ¿sí? Una granja, es decir, el ahorro para emprendimiento, que lo conocemos, ¿no? Del 100% de hombres, el 16% ahorra para el emprendimiento, mientras que solo el 10% de mujeres lo hace para emprendimientos. Por otro lado, el 11% de la población mayor de 15 años en Ecuador está ahorrando para la vejez y un 12% ahorra en una institución financiera. Miren, o sea, y eso es extrapólenlo con actualmente con datos, ¿no? Todavía que deben validarse con el futuro censo. Estamos hablando de 17 millones de personas, imagínense, ¿sí? También el 17% de la población ecuatoriana mayor a 15 años reportó que ahorra para pagar su educación o la de su familia. En resumen de estos datos, sí, que quería compartir con ustedes, concluyen que Ecuador es un país con poca cultura de ahorro. Casi el 60% de los hogares está en capacidad de ahorrar, pero esto no se ve reflejado en las estadísticas. Ojo, miren, o sea, no es que podemos decir que nosotros no tenemos capacidad de ahorro, ¿sí? El tema es que no estamos ahorrando. Y ahí somos, vuelvo a repetir, corresponsables, las instituciones financieras populares y solidarias, porque aclaro esto, no tengo nada contra las instituciones financieras privadas o públicas, pero las instituciones financieras populares solidarias tenemos en nuestra naturaleza el desarrollo social, el desarrollo humano, el desarrollo ambiental. Es la famosa responsabilidad social. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros debemos cubrir.
y no enfocarnos exclusivamente al crédito, que es el común denominador de todas las instituciones financieras populares solidarias y el crecimiento, mientras que estos datos importantes deben traernos a la reflexión. ¿Cómo yo en mi cooperativa? ¿Cómo yo en mi puesto de trabajo en la institución financiera? ¿Cómo yo como directivo? ¿Cómo yo como asociado? Asociado, dueño y propietario de la cooperativa, ojo, ¿sí? Los socios somos dueños de la cooperativa. ¿Cómo motivamos la política de ahorro para que cambien estos datos? Y no solo para que cambien, sino para que generen lo que es realmente el motor de desarrollo, ¿sí? El motor de desarrollo económico. Miren, les dejo con este dato adicional importante. En una comparativa con la pregunta, ¿ahorró el año pasado? En Estados Unidos el 79% de la población respondió afirmativamente, ¿sí? Sí ahorro. 2.32 veces más que el Ecuador. Miren, y ojo que hablamos de Estados Unidos, un país capitalista, ¿no? Un país que es la hegemonía del capital. La gente ahorra, ¿sí? Me van a decir, ah, no, pero es que tienen también los ingresos más altos. Estimados amigos, primer mensaje a la conciencia. No depende del nivel de ingresos para que usted ahorre. Depende de la inteligencia con la cual usted maneje sus ingresos. Ese es el concepto, ¿sí? Y usted pueda generar el tema de un presupuesto y una equiparación entre sus ingresos y sus gastos. Ese es un elemento, ¿no? Que de hecho, en la parte de abajo, ¿sí? Les dejaré también el enlace a las charlas de educación financiera que tengo en mi canal de YouTube. Sí, ahí les dejo también algunos métodos inclusive de ahorrar, ¿sí? Hay el método de las 52 semanas, hay el método del 20-80. Entonces, sí hay técnicas y sí hay prácticas que son importantes para ahorrar, ¿sí? Bueno, no es charla esta de educación financiera, sino una charla técnica e importante para las cooperativas, ¿no? Para las cajas, bancos comunales. Entonces, mire, un país más cercano, Perú reportó 40%, ¿sí? Que ahorra y Colombia un 39%, ¿sí? Superiores a los niveles de ahorro en el Ecuador. Ahí dejo por el tema didáctico, ¿sí? Y por el tema de bibliografía, del mismo modo, de dónde está tomado, ¿no? Esta data importante. Entonces, avanzamos. Vamos a ver ahora, ¿sí? Otros elementos importantes que nos motive, ¿sí? A entender que la política de ahorro es necesaria, ¿sí? Yo inicié manifestando algunas consideraciones importantes en las cuales las instituciones financieras populares solidarias, las instituciones financieras cooperativas, cajas, bancos, se enfocan más en el lado del crédito. Y lo digo, no está mal en función de su rentabilidad, de su crecimiento, de su sostenimiento, pero dejan de lado la política de ahorro. No todas ellas, desde luego, no estamos magnificando hacia el centenar de instituciones financieras populares solidarias, sino a la poca, ¿sí? O a la mucha debilidad, perdón, a la mucha debilidad en su política de ahorro, que es exclusivamente complementaria a su política de crédito, cuando en realidad la institución es de ahorro primero y crédito después, ¿no? Y a esto sumado lo que veíamos datos, ¿sí? Datos que nos validan que tenemos a veces ideas erróneas de que la gente no puede ahorrar, ¿sí? Sí hay capacidad de ahorro, pero no hay la acción o la ejecución del ahorro. Y no hay el entendimiento de que el ahorro es primero y el ahorro es un motor de desarrollo, una estrategia de desarrollo económica mucho mejor que el crédito, ¿sí? ¿Qué alimenta esto? Y en este caso a esta restricción del ahorro en las instituciones financieras, de la investigación que he realizado en el caso de nuestro país del Ecuador, no hay mucha información, no hay mucha normativa, por ejemplo. Si ustedes ven normativa para crédito, tenemos cantidad enorme, pero normativa para ahorro no. Y voy a ponerles los elementos, ¿sí? Los artículos, así que por lo menos topan temas de ahorro de nuestros tres cuerpos legales. La Constitución Política del Estado, el Código Orgánico Monetario y Financiero y el reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria, ¿no? Vamos a revisarlo rápidamente. Miren, en el artículo 302 está establecido algo sobre la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. Dice que tendrá como objetivos, y entre ellos el punto 4 dice, ¿no? Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional.
y el financiamiento de las actividades productivas con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios de la balanza de pagos de acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución. Mire, sí, un tema importante que del mismo modo, el ahorro, sí, el ahorro nacional es elemento constitutivo de la política, sí, la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, ¿ya? Pero vamos a ver qué más hay, ¿sí? En el artículo 303 establece la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. Es decir, ¿quién es el encargado de generar este estímulo, esta política de fomento al ahorro? Es, en este caso, la función ejecutiva a través del Banco Central. Está establecido, ¿no? ¿Sí? En el artículo 338 dice, el Estado promoverá y protegerá el ahorro interno. Ojo, aquí hay algo más importante y más clave, ¿no? Como fuente de inversión productiva para el país. Mire, ¿sí? El 338. El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de inversión productiva en el país. Asimismo, generará incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes y para que el ahorro de las personas y de las diferentes unidades económicas se oriente hacia la inversión productiva de calidad. Yo sé, mis estimados amigos que están viendo esta charla, se preguntarán, ¿y esto lo hace? ¿Y esto se hace? ¿O este artículo en dónde está escondido? ¿Sí? Esto es de la Constitución Política del Ecuador, ¿no? Y hasta ahí se terminó. Vamos ahora con el COMIF, el Código Orgánico Monetario y Financiero. El artículo 322 habla sobre el seguro de depósitos, ¿sí? Que es lo que tiene algo de relación con el ahorro, lo que acá establece. El seguro de depósitos protegerá de forma limitada los depósitos efectuados en las entidades de los sectores financieros privado, popular, solidario, autorizadas por los respectivos organismos de control, bajo la forma de cuentas corrientes, de ahorros, depósito y plazo fijo u otras modalidades legalmente aceptadas, ¿no? De acuerdo con las condiciones que establece este código para el pago del seguro. Esto, ¿por qué lo puse? Porque es importante, estimados amigos, también entender que sus ahorros están seguros, ¿sí? Porque del mismo modo, muchas personas, ¿sí? La ciudadanía, en el caso del Ecuador puntualmente, tuvimos lastimosamente una situación, ¿sí? Una situación negativa y reputacional de nuestro sistema financiero privado, especialmente, ¿no? Lo que nos conllevó a una dolarización y por ende todavía la confianza, sí, la confianza en el sistema financiero es baja, ¿no? Es limitada todavía, ¿ya? Pero este seguro de depósitos lo que genera es mayor seguridad para la recuperación de los ahorros en el caso de que una institución financiera, pública, privada o popular y solidaria, liquide, entonces es devuelto, ¿no? De acuerdo también con sus restricciones, ¿no? Que les invito para que puedan consultar los montos, los niveles también de devolución en caso de una institución financiera quiebre, ¿no? O liquide. Y en el reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, lo que está acá es el único artículo, el 127, que dice la prohibición a las entidades de apoyo, ¿sí? Que habla de que las fundaciones y corporaciones civiles están prohibidas de efectuar operaciones de intermediación financiera con los beneficiarios de sus créditos, bajo figuras como ahorro, depósitos a plazo fijo, encajes, entre otras, ¿no? Para efectuar dichas operaciones deberán obligatoriamente constituirse como cooperativa de ahorro crédito u otra entidad financiera de conformidad con la ley correspondiente. Y esto lo puse, ¿por qué? Porque de allí respondería algunas preguntas que amigos han hecho, que también los compañeros, sí, que me escriben a través de los diferentes medios del canal de Facebook y de YouTube, preguntan, ¿no? ¿Y por qué no se puede otra institución crear para hacer ahorro y crédito? Sí, primero es que hay una prohibición y segundo es que para ser una institución autorizada tiene que generar
tiene que cumplir todos los requisitos y procedimientos que están establecidos en las normas, ¿no? Y tener la autorización del organismo de control, Superintendencia de Bancos para instituciones bancarias privadas y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para las instituciones acá en el Ecuador del sector financiero popular y solidario, ¿no? Ahí está el artículo 127, entonces, cuando hemos conversado, ¿no? Y les he manifestado que, por ejemplo, si hay ONGs, si hay financieras que realizan crédito, ¿sí? Hacen crédito con socios, con clientes, pero no pueden hacer captaciones de ahorro, ¿sí? No pueden hacer captaciones de depósitos a plazo, por ejemplo, ¿no? Sino simplemente la única función de generación de crédito. Pero hablamos del ahorro y aquí nos damos cuenta, bueno, podría ser esta una limitación, ¿sí? Para que otras instituciones puedan motivar el ahorro, ¿no? O sea, aquí sí también quedaría este punto como para comentario de ustedes y el análisis pertinente, ¿no? Esa es la idea de estas charlas, también darles alternativas y mecanismos para que ustedes puedan generar procesos de análisis interno y de desarrollo de sus organizaciones. Bueno, en este punto me permito, bien, en este punto me permito, ¿sí? Hacer un breve resumen, una sinopsis para todos ustedes, estimados amigos. Estamos hablando sobre la política de crédito en las cooperativas, en las cajas, bancos comunales, comunitarios, lo que nosotros le conocemos aquí en el Ecuador como instituciones financieras populares solidarias, ¿sí? Y a mis amigos de otros países, las instituciones financieras, ¿no? Las cooperativas financieras. Eh, la política de ahorros, desde mi perspectiva, ¿sí? Muy personal, no está atendida, no está formalizada, inclusive está relegada por la permanencia, ¿sí? De la política de crédito. Lastimosamente digo, todas las instituciones financieras se concentran en el crédito en un 90%. ¿Por qué? Lógicamente, el crédito le genera la inversión, el crédito le genera la rentabilidad, el crédito le genera los ingresos para el sostenimiento de la institución. Estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de instituciones cooperativas, el crecimiento no es el objetivo principal. Las cooperativas de ahorro y crédito están creadas para generar a través del ahorro y el crédito mejores condiciones para sus asociados, ¿sí? Y elevar la calidad de vida de sus asociados, ayudarles a solucionar sus problemas de vida. Ese es el tema importante que a veces nos olvidamos y nos embullimos en la lógica o en el torbellino del crecimiento, crecimiento, crecimiento comercial, ¿sí? Entonces la política, y hacía una pregunta y les planteo a ustedes, les traslado nuevamente. Si usted se acerca a una cooperativa, a una caja de ahorro y crédito, a un banco comunal, a una organización financiera popular y solidaria y le pregunta sobre la política de crédito, le van a decir todo. Todos los elementos de una política de crédito, condiciones, características, etcétera, 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 etcétera. Pero si usted les pregunta su política de ahorro, ahí vamos a ver, ¿sí? ¿De pronto tienen política de ahorro o solo hay política de crédito? Ese es uno de los elementos que, en resumen, genero a través de esta charla. La concientización de que nosotros debemos generar primero una política de ahorro. De hecho, por eso se llama la cooperativa de ahorro y crédito. No es crédito primero. Y por estos elementos que desde nosotros como instituciones financieras hemos inclusive coaportado para que la gente inclusive entienda que las cooperativas son solo crédito, ¿sí? Y no que en la cooperativa el ahorro sí se premia, el ahorro sí es importante y el ahorro tiene una buena tasa de rentabilidad. Luego hablaremos también en una siguiente charla sobre los productos, ¿no? Productos de ahorro, lógicamente, en donde está el programado, el corriente, el depósito a plazo, ¿sí? Pero el depósito a plazo inclusive también no es entendido como ahorro, sino es entendido como una inversión, ¿sí? Y luego, para validar toda esta confusión o este debate, ¿sí? Entre la permanencia del crédito sobre el ahorro, decíamos que otro aliciente, o más que aliciente, otro elemento que aporta, ¿sí? A esta brecha entre el ahorro y el crédito,
es que pensamos que no hay capacidad de ahorro, que es difícil ahorrar, que no podemos ahorrar y que es más fácil endeudarse, ¿sí? Y lógicamente es más fácil endeudarse porque todas están en la línea comercial de dar crédito y no motivar el ahorro, ¿sí? Y el asunto es que de los estudios y los datos que les puse de una encuesta así realizada en el 2019, que bueno, tendría que ser validada a la presente fecha, si hay capacidad de ahorro, si hay posibilidad de ahorro, pero no hay las acciones para ahorrar, ¿sí? Ya. Y finalmente también hemos visto el marco normativo que yo apuntalo y digo, si hay elementos importantes que hablen, por lo menos sobre el ahorro, que nos motiven al ahorro como instituciones, hay muy poco, ¿sí? Vimos las tres normativas, la Constitución, el Código Orgánico Monetario y el Reglamento de la Ley de Economía Popular Solidaria, en donde no se habla mucho sobre el estímulo al ahorro. En la Constitución se habla el 308, ¿sí? Pero estos elementos divergen del mismo modo o se distancian. Si usted ve normativa sobre crédito, tiene pero la cantidad enorme, ¿sí? Entonces, esto es un llamado a la reflexión para que usted en su cooperativa, usted socio, usted directivo, usted gerente, usted funcionario, establezca un parámetro importante de vamos a trabajar una política de ahorro. Porque nuestra función social, nuestra responsabilidad social es motivar el ahorro, para que el ahorro como una estrategia, para mí, personalmente, una estrategia más eficiente que el crédito, para generar desarrollo y generar rentabilidad en el social. ¿Sí? Ya. Con estos elementos, ¿sí? Paso a revisar la política de ahorro. Ahora sí, entonces, vimos la importancia, ¿sí? Es necesario tener una política de ahorro en nuestra cooperativa, en nuestra caja, en nuestro banco comunal, ¿sí? Y si es posible equipararle a la política de crédito y no que la política de crédito sea superior a la política de ahorro, ¿sí? ¿Y qué es la política de ahorro? Pues la política de ahorro son lineamientos desde el gobierno de la institución financiera popular y solidaria, ¿no? Desde la cooperativa, en este caso la charla para mis amigos cooperativistas. Lineamientos definidos desde el gobierno de la cooperativa para fomentar y gestionar los ahorros de los socios. Sí, estas dos palabritas es importante, fomentar y gestionar. Es decir, cómo nosotros motivamos, cómo nosotros ayudamos, aportamos que la gente ahorre y esos ahorros, cómo los manejamos adecuadamente. Para eso somos campeones, ¿no? Porque la gestión de los ahorros, lógicamente, se va a créditos. Pero más allá de la utilización del ahorro en el crédito, la idea de gestionar es cómo nosotros podemos interrelacionar el ahorro para mejorar la calidad y condiciones de vida de los asociados. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y cuáles son los elementos de una política de ahorro? Porque usted se preguntará, bueno, ya, ¿y cómo construye una política de ahorro? ¿Sí? Le dejo las siguientes sugerencias. Primero, la política de ahorro debe disponer, ¿sí? El estímulo y estipular, ¿sí? Disponer y estipular las condiciones del servicio y los productos de ahorro a disposición de los asociados y clientes. Es decir, cómo van a ser los productos o cómo es el servicio de ahorro que nosotros vamos a darles a nuestros asociados y clientes. La política es una guía para las acciones de captación de los ahorros, ¿sí? La política tiene que ayudarnos a ver cómo nosotros captamos los ahorros. También la política debe ser flexible, debe ser amplia, debe ser dinámica, es decir, tiene que generar también elementos de modificación, de variación en los avances, ¿sí? Y del mismo modo en la aplicación de acuerdo a inclusive a los niveles etarios. Política de ahorros, sí, para jóvenes, política de ahorros para adultos, política de ahorros para hombres, para mujeres, etcétera, sí. Ese es el concepto de generar una política de ahorro adecuada. La política de ahorro permite coordinar y controlar las actividades de la planeación financiera, ¿sí? Esta política está orientada a eso. De hecho, cuando se hacen los presupuestos en las cooperativas de ahorro, se establece, sí, justamente cuál es el porcentaje de ahorros, cuál es el promedio que debemos tener en las cuentas de ahorro, ¿sí? Para que le generen también una colocación en crédito.
Y aquí viene un punto importante. Muchos de nuestros amigos asociados, lastimosamente, al tener esta idea de que la cooperativa solo es crédito, ¿sí? Le forzan a que la institución financiera, al no tener muchos recursos vía ahorro, ¿sí? Tenga que generar créditos externos o tenga que endeudarse para utilizar ese dinero y hacer o ejecutar su política de crédito. Entonces, por eso es importante, miren también adicional, la política de ahorro, que permita también fondear, que permita sostener la política de crédito. La política de ahorro debe definirse en forma precisa y debe ser entendible. Debe revisarse esta política de ahorro periódicamente y esta política de ahorro debe estar escrita, ¿sí? Debe estar escrita y debe generar un reglamento de ahorros, ¿sí? Tarea también a ustedes, estimados amigos. Pregúntese, ¿tiene un reglamento de ahorro o tiene un reglamento de crédito? ¿Sí? O muchos tienen, de los que he tenido la oportunidad de revisar, tienen reglamento de ahorro y crédito, pero el 95% son temas de crédito y una hoja le dejan para el tema del ahorro. ¿Sí? Entonces hay que generar, en el caso del reglamento de ahorros, por ejemplo, sí, o el manual de ahorro, tiene que estar establecido el tipo de productos, las condiciones para la apertura de los productos, en este caso para las cuentas de ahorro, los requisitos, las condiciones, la tasa de interés, ¿sí? Cuáles son los lineamientos importantes que usted necesita para generar el ahorro en los asociados. Todo eso debe estar dentro de un reglamento de ahorro, ¿no? Muchos lo tienen a veces en instructivos, ¿sí? O en manual del producto o del servicio. Pero esto tiene que generarse como un reglamento, como un manual que sea de obligatoriedad su cumplimiento dentro de la institución, ¿no? Un ejemplo de una política de ahorros, ¿sí? De X cooperativa que pueda ser de utilidad para ustedes, ¿no? La cooperativa de ahorro y crédito XYZ, considerando la importancia del ahorro como motor de desarrollo social y económico, ejecutará en toda la institución el fomento al crédito, perdón, aquí sí se nos fue, ¿no? Al ahorro en todos los asociados mediante estrategias innovadoras y creativas para motivar el hábito de ahorro. Su captación, gestión, premiando con buenas tasas de interés, productos y servicios especiales, de modo que seamos la primera institución con el porcentaje más alto de ahorro en el sector. Y aquí es importante entender que esta política de ahorros tiene que ser similar, tiene que estar ubicada y colocada igual que su visión y su misión, ¿sí? La visión y la misión institucional tiene que estar atada y junta a la política de ahorros. Si usted quiere estimular, quiere cumplir la filosofía social y solidaria de su cooperativa, ¿de acuerdo? Y para cerrar, en este caso, ¿quiénes son los ejecutores de esta política de ahorro? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Quién la crea? ¿Quién la ejecuta? ¿Quién la operativiza? ¿Sí? ¿Y quién la mide y la evalúa? Vamos a ver. El Consejo de Administración es quien emite la política, quien la evalúa y quien resuelve su cumplimiento. Por favor, esto se emana. Y si es posible, se puede también hacer un taller de trabajo con la Asamblea General, la cual emite la política, ¿sí? Emite la política, a la vez evalúa, ¿sí? Es decir, pide los informes del cumplimiento y resuelve, es decir, saca la resolución, si se aprueba o no se aprueba el cumplimiento de la política. Segundo, el Consejo de Vigilancia es el que supervisa, monitorea y controla el cumplimiento de la política de ahorros. ¿Sí? Consejo de Vigilancia, su tarea, supervisar, monitorear y controlar el cumplimiento de la política de ahorros emitida por el Consejo de Administración. 3. El gerente operativiza la política. El gerente es el encargado de ¿qué? Establecer las estrategias, las actividades, los responsables, los indicadores, las unidades de verificación. Todo esto, lógicamente, está comprendido dentro de lo que conocemos como el plan de acción. Y este plan de acción tiene que estar encadenado al POA, ¿sí? A su plan operativo anual. El gerente es el que operativiza con su equipo, con su staff, con sus funcionarios, cómo vamos a aplicar esta política de ahorros que fue emitida desde el Consejo, ¿sí? Y el servicio al socio, ¿sí? Porque ahí hablamos de unidades de pronto o de personas con los niveles, con los cargos pertinentes, y ahí les he puesto varias denominaciones que son conocidas en las instituciones cooperativas de ahorro y crédito. Servicio al socio, asesor de crédito o asesores comerciales,
son los que ejecutan y dan cumplimiento a este plan de acción de la política de ahorros. ¿Sí? Porque a veces, lastimosamente, inclusive, recuerden ustedes, las personas, ¿sí?, ingresan a las cooperativas a preguntar cuánto de crédito puede tener, cuáles son los requisitos y cómo hacerlo. Y atado de eso va la apertura de cuenta y el ahorro, ¿sí? O el encaje que muchos dicen, ¿no? O la base, como se conoce también acá en el Ecuador. Pero si no existiera la obligatoriedad de abrir una cuenta, o sea, den ustedes por sentado que la gente no abre la cuenta y tampoco ahorra, ¿sí? Entonces debemos dar un análisis clave y claro para este elemento, ¿no? También con esto no quiero decir que muchas personas, ¿sí?, no tengan ahorros en las cooperativas. Hay mucha gente inteligente, ojo, sin desmerecer por favor a nadie, que tiene su decisión personal de ahorro, tiene su buen hábito de ahorro, tiene su costumbre de ahorro y abre las cuentas también por guardar su dinero. Son aquellos socios, ¿sí? Aquellos socios, aquellos clientes que han visto la importancia en las cooperativas de ahorro y crédito de tener su dinero seguro y de tener también con buena rentabilidad. Porque, como lo digo, las tasas de ahorro, las tasas que se pagan en ahorro en las instituciones cooperativas, son mejores y son un poco más elevadas que las que se pagan en el sistema financiero privado, ¿sí? Y eso usted lo puede validar. Pero los mecanismos, ¿sí?, los productos son los que a veces no están acorde, no están muy difundidos. Porque, vuelvo a repetir, más se prima el tema del crédito, ¿no? Y entonces, los muchachos, ¿sí?, de servicio al socio, el asesor de crédito o los asesores comerciales deben tener entendida la política de ahorros, ¿sí? Hay muchas cooperativas que inclusive han equilibrado, y eso también hay que decirlo con mucha, digamos, con mucha prestancia y buen resultado, equilibran en el crédito, ¿sí?, la exigencia de un ahorro. Es decir, pague una cuota de, se me ocurre en el caso del Ecuador en dólares, ¿no? Pague la cuota de $50 y ahorre 5, ¿sí? O usted en cada cuota tiene que depositar un valor de ahorros. Es una metodología, es una estrategia que, bueno, también depende de las instituciones, ¿no? Pero vayamos al concepto en sí de la política de ahorro. Nosotros debemos generar nuestra política institucional de cómo fomentar y gestionar el ahorro, ¿sí? Cómo gestionar, cómo motivar que nuestros asociados ahorren más en nuestras instituciones financieras populares y solidarias. Y para eso tenemos la metodología del ahorro, ¿sí? Y eso les dejo para la siguiente charla, ¿sí? Quiero darles las gracias, estimados amigos, amigas, ¿sí? Esta charla rápida está siempre establecido en la metodología de hacerlo entre 40 minutos a una hora, ¿sí? Por el mismo tema de curva de rendimiento, de aprendizaje. Esta charla estará grabada para aquí en el canal de Facebook, Fabián Candopimbo, y también en el canal de YouTube. Les invito a visitar mi canal de YouTube, en donde tengo más de 65 charlas ya realizadas para compartir con ustedes, ¿sí? El objetivo es una educación social solidaria, compartir experiencias, conocimientos al alcance de todos ustedes. No se olviden suscribirse y les espero, ¿sí? La siguiente charla, usualmente los días jueves, ¿sí? Cada 15 días hacemos a las 7 de la noche. De mi parte, muy agradecidos y nos encontramos en otra ocasión. Muy amables a todos ustedes por su atención. Su amigo Fabián Candopimbo, Cooperativismo y Economía Social y Solidaria en el YouTube. No olviden suscribirse. Gracias, saludos.